Entonces, vamos a resolver ahora este ejercicio con las fórmulas especiales del tiro parabólico de las cuales hemos hecho la deducción. Entonces, dice el enunciado, calcular el tiempo en el que un proyectil que se dispara con una rapidez de 50 metros sobre segundo y un ángulo de 40 grados por encima de la horizontal llega al punto más alto. ¿En cuánto tiempo llega al punto más alto? ¿Verdad? Aquí vamos a ponerlo esquemáticamente, tiempo de ascenso, en otras palabras. ¿En cuántos segundos está por ahí el proyectil? Así como la altura máxima y el alcance o recorrido. ¿Hasta qué tan alto llega el proyectil y qué tan lejos llega el proyectil? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular en el orden en el que me están indicando, primeramente el tiempo de ascenso. Tiempo de ascenso sería igual a, dice la fórmula, menos velocidad inicial, menos... Y estas fórmulas están hechas para que utilice mis datos iniciales, la magnitud y el ángulo. Menos 50 metros sobre segundo, por el seno de teta, por el seno de 40 grados, sobre la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pueden notar que mis tres fórmulas tienen signo negativo, ¿verdad? Y es que el valor de la gravedad es negativo, para que a la hora de que hagamos la división, pues el resultado quede positivo. Si quieren, pueden ya por practicidad, pero no lo podemos hacer por formalidad, podríamos quitar el signo a las tres fórmulas y acordarnos de que entonces la gravedad, ahí la vamos a utilizar positiva, ¿verdad? Para no estar escribiendo tanto signo negativo. Bueno, entonces serían 50 por el seno de 40 grados entre 9.8 y eso nos da como resultado 3.279, 3.28 segundos. Así que esto ya me permite, digamos, dividir a este fenómeno en tres zonas. Todo lo que pasa antes de 3.28 segundos. ¿Qué hace el proyectil hasta antes de los 3.28 segundos? Es cuando está subiendo. ¿Qué hace el proyectil entre los 3.28 segundos y el doble de ese tiempo? Que serían 6.56 segundos. ¿Qué está haciendo el proyectil? De los 3.28 al doble, a 6.56 segundos. Está bajando, pero todavía por encima de donde se disparó el proyectil. ¿Y en dónde está el proyectil después del doble de 6.56 segundos? Por debajo del punto más alto. Yo intencionalmente en el primer ejercicio que resolvimos les puse un tiempo menor al tiempo de ascenso, 2 segundos, mayor al tiempo de ascenso, 4 segundos, y mayor al doble del tiempo de ascenso, 7 segundos. De antemano ya sabía que cada uno de esos tiempos iba a estar en cada una de esas tres zonas, ¿verdad? Otro detalle que puedo mencionar es que también el tiro parabólico, igual que el tiro vertical, es simétrico. Es decir, un segundo antes y un segundo después de estar en el punto más alto, también tiene la misma velocidad y la misma altura, pero la velocidad con el ángulo apuntando medido hacia abajo y antes con el ángulo medido por encima de la horizontal, también es simétrico. Ya no lo vamos a hacer, ¿verdad? No podemos dedicar tanto tiempo a esto, pero por ejemplo, medio segundo antes de 3.28 segundos, serían 2.78 segundos. Por ejemplo, a los 2.78 segundos, que es medio segundo antes de estar en el punto más alto, y medio segundo después de estar en el punto más alto, a los 3.78 segundos, ustedes podrían hacer la sustitución y el valor de Y sería el mismo, estaría igual de alto. La velocidad sería la misma, nada más que en un caso subiendo y perdiendo velocidad y en el otro caso bajando y ganando velocidad, ¿verdad? Nada más es como un comentario acerca del tiempo de ascenso. Bueno, también podríamos calcular, ¿cómo? Ahora nos dice calcular la altura máxima. ¿Cómo calculamos la altura máxima? La verdad es que ahorita tenemos dos formas. Podríamos sustituir ese tiempo en la fórmula de Y, pero también ya tenemos nuestra fórmula para hacerlo de manera directa. Entonces, ¿cuál sería la altura máxima? Realmente en esa fórmula está considerado eso, sustituir el tiempo de ascenso en la fórmula de Y. Entonces la altura máxima sería igual a menos velocidad inicial, 50 metros sobre segundo, por el seno del ángulo, por el seno de 40 grados.
todo elevado al cuadrado y dividido entre el doble de la gravedad, entre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por cierto, en el cálculo anterior se me olvidó hacer el análisis de unidades. Tengo metros sobre segundo en el numerador, metros sobre segundo cuadrado en el denominador. ¿Qué me quedaría del análisis dimensional? Segundos, tiene que ser segundos. Esto es porque fue no lo comprobé en el ejercicio anterior, en el cálculo anterior. Entonces, multiplicando extremos por extremos, quedarían metros segundo cuadrado arriba y medios por medios, metros segundo abajo. ¿Y qué queda al final de esto? Segundos, ¿verdad? Se cancela esto con esto y segundos cuadrados entre segundo quedan segundos, ¿verdad? Por lo menos una fórmula tiene que cumplir con el análisis dimensional. Si tengo una fórmula para calcular tiempo y me dan grados Celsius, definitivamente no puede estar bien esa fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces ahora el siguiente cálculo lo voy a hacer en dos partes. Sería menos 50 por seno de 40, 50 seno de 40, y luego es un 32, y luego elevando eso al cuadrado, quedaría un 1032, 1032.9, 1033. ¿Qué unidades tendría en el numerador? Metros cuadrados sobre segundo cuadrado, porque también se elevan las unidades, entre menos 19.6 metros sobre segundo cuadrado. Si hacemos esa división, el resultado sería 52.7 metros. Habíamos dicho que nos tenía que quedar más de 50 metros, por lo que habíamos hecho en el primer ejercicio del tiro parabólico, 52.7 metros. Así que en el primer ejercicio que resolvimos del tiro parabólico, que era un tiro parabólico con esta misma velocidad inicial y ese mismo ángulo, a los 4 segundos nos dio una altura de 50 metros, quiere decir que a los 4 segundos estaba cerca de la altura máxima, ¿verdad? Pero ya la había rebasado, ya estaba cayendo, 52.7 metros. Y ahora, ¿qué haríamos para calcular el recorrido? ¿Cuántos metros recorrió hasta regresar a la misma altura? Podríamos sustituir el doble del tiempo de ascenso en la fórmula de X, pero vamos a estrenar nuestra fórmula. ¿Para qué hicimos la deducción, verdad? Si no la vamos a utilizar. Entonces el recorrido sería igual a, hasta le pusimos identidad trigonométrica y toda la cosa, ¿cómo no la vamos a utilizar, verdad? Entonces sería menos velocidad inicial al cuadrado, menos 50 metros sobre segundo al cuadrado. Dice la fórmula por el seno de 2 teta. Si teta son 40 grados, ¿cuántos serían 2 tetas? 80 grados. Por el seno de 80 grados. Sobre la gravedad, sobre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En el numerador me quedarían, bueno, un 50 al cuadrado por el seno de 80 grados. En el numerador tendría un 2462, 2462.01, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y en el denominador tendría un, bueno, negativo y abajo menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Noten que en ambas fórmulas, aunque son diferentes, pero tengo la misma combinación de unidades, ¿no? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado numerador y metro sobre segundo cuadrado denominador. ¿Qué me queda? Multiplicando medios por medios y extremos por extremos, metro cuadrado segundo cuadrado en el numerador, metro segundo cuadrado en el denominador. ¿Qué me queda de toda esa combinación de unidades? Metros. ¿Qué estamos calculando? Distancias. Longitudes tienen que ser metros. Y el resultado en este caso serían 2462 entre 9.8. Se cancela el signo negativo y serían 251.22, 251 metros. Ese sería el recorrido, ¿verdad? Después de 251 metros, el proyectil solo podría seguir viajando si es que hay un acantilado. Si no, es que ya chocó con el piso y ahí terminó el movimiento, ¿verdad? Ese serían un cálculo con las fórmulas especiales del tiro parabólico.